Vamos con nuestros estudios sobre los 10 mandamientos y vamos a ir a Éxodo 20:12. Vamos a ir a Éxodo 20:12. Dice la escritura en Éxodo 20:12: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nosotros ya en estudios anteriores ya habíamos considerado acerca de la importancia de la autoridad dentro del hogar, dentro de la familia, ya que los padres representan la primera autoridad impuesta por Dios sobre una persona. Y como esta es una autoridad que Dios le ha dado a los padres, desobedecer esta autoridad significa básicamente desobedecer a Dios mismo. El mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cuando nosotros hablamos de honrar, eso significa que también nosotros debemos obedecer a nuestros padres. Aunque sabemos que los padres no son perfectos y pueden equivocarse en muchas ocasiones, pero nosotros siempre debemos de honrarlos con nuestra obediencia, ya que la autoridad que los padres tienen es una autoridad que es delegada de parte de Dios. Y mientras los padres no manden a hacer algo a los hijos que vaya en contra de la voluntad de Dios, debemos obedecer a los padres en todo, ya que el hijo es recibido dentro de la familia bajo la autoridad desde el momento que entra a la familia hasta que esta persona ya es adulto y abandona el hogar. Y mientras los hijos no salgan de los hogares paternos, deben estar sometidos a la autoridad de sus padres. Y esta autoridad que tienen los padres sobre los hijos de usarla los padres para generar un lazo fuerte de amor, respeto, obediencia, disciplina y amistad para con sus hijos. Porque dentro de la familia es donde encontramos, como ya dijimos, la primera autoridad. Y esta autoridad que tienen los padres sobre los hijos, a veces los padres la usan mal o desechan esta autoridad. Por eso nosotros vemos que cuando los padres no ejercen sus roles y sus funciones y sus obligaciones dentro de los hogares, estos padres primeramente lo que van a hacer es van a desechar la autoridad o imponen una mala autoridad a sus hijos. Y yendo hacia los extremos, ponen mucha autoridad o quitan toda la autoridad, donde podemos ver padres autoritarios que obligan a hacer lo que ellos quieren a sus hijos, o padres permisivos que le permiten hacer a los hijos lo que ellos desean. Pero estos dos extremos son contrarios a lo que nos enseña la Escritura, porque los padres deben establecer la autoridad de acuerdo a los principios bíblicos que Dios ya ha establecido. Por eso no debemos de tratar o no debemos nosotros de combinar estos dos extremos, porque esto es una aberración a lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Porque la autoridad de los padres que ejercen sobre los hijos es lo que Dios ya ha establecido en su palabra y no es algo que nosotros nos debamos inventar. Por eso una de las obligaciones o responsabilidades de los padres es que ellos son los encargados de enseñar y educar a sus hijos, de instruir a sus hijos en parámetros y estándares bíblicos. Proverbios 4:1 dice: oír, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. El pasaje nos muestra a un padre enseñando, dando instrucción a su hijo para que el hijo pueda entender y aprender y pueda tener conocimiento, prudencia, tenga inteligencia, y para que este hijo pueda actuar sabiamente. Sigue diciendo el pasaje: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi padre. Y sigue diciendo: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El padre es el encargado de dar al hijo siempre la buena enseñanza, y esta buena enseñanza nosotros sabemos que debe ser la palabra de Dios, de instruirlo en la palabra y en el conocimiento de Dios. También debe instruir a su hijo también normas adecuadas, morales, que enseña la palabra de Dios. Esto es lo que manda la Escritura. Por lo tanto, los padres no deben delegar esa responsabilidad que Dios le ha dado a ninguna otra institución, porque solo los padres son los que gozan de la autoridad que Dios le da, pero también tienen la posibilidad de reprender a los hijos siempre y cuando ellos lo meriten. Deuteronomio 32:46 dice: y les dijo: aplicad en vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy,
para que la mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Dios dice acá por medio de Moisés que los padres deben aplicar los mandamientos que Dios ya le había dado a ellos. Esto de llevar a los padres a enseñar mandamientos que ellos ya conocen, que ellos ya obedecen, que se encuentran dentro de la Escritura, con el propósito de que esos mandamientos los padres los puedan enseñar a los hijos, porque la palabra de Dios no es una palabra que no tenga fundamento, sino que la palabra de Dios, como nosotros sabemos, puede cambiar, transformar una vida y también llegar a salvar un alma. Y la buena enseñanza de parte de los padres debe llevar a los hijos a reverenciarlos, obedecerlos, amarlos, a ambos por igual, tanto al padre como también a la madre. Porque a veces muchos hijos solamente obedecen a sus padres simplemente por el castigo físico o por las reprensiones que los padres le puedan hacer. Y eso no sería verdaderamente la honra que Dios está pidiendo en este mandamiento para los hijos hacia los padres. Porque obedecer simplemente por obligación, esto quita la intención original con la que Dios ha dado este mandamiento. Porque simplemente esta persona está obedeciendo simplemente por una obligación, ya que la honra debe nacer de un amor y la obediencia hacia los padres. Porque si amo a mis padres los obedezco, los obedezco, no porque ellos me van a reprender o porque ellos me van a pegar, sino porque yo los obedezco porque verdaderamente yo los amo. Porque cuando los hijos son rebeldes, muchos de estos hijos obedecen simplemente a sus padres por obligación o por temor a los castigos de sus padres. Y esta no es la honra que Dios espera de sus hijos. Y no obedecemos a Dios nosotros no obedecemos a Dios para que Dios nos salve, sino que nosotros obedecemos a Dios por el hecho de que nosotros ya fuimos salvados por Dios y le amamos cuando nosotros nos deleitamos y guardamos su palabra. De igual manera debemos honrar, obedecer y amar a nuestros padres por lo que ellos ya han hecho a nuestro favor. No los obedecemos para nosotros ser aceptados delante de nuestros padres, sino cuando nosotros lo obedecemos, nosotros lo que estamos haciendo es mostrando verdaderamente un amor hacia ellos. Entonces, este estudio lo voy a dividir en dos partes. Esto es una introducción de lo que ya habíamos visto antes. Entonces, vamos a ver en el día de hoy el primer punto, que van a ser los límites de la obediencia, y el segundo punto va a ser la promesa que incluye este mandamiento. Entonces, vamos a ir a Colosenses 3:20 para ver los límites, la obediencia y hasta dónde llegan sus límites. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es frecuente muchas veces encontrar casos donde los hijos se han convertido al Señor y los padres continúan aún en incredulidad. Esto es muy común para nosotros. Y ahora por el hijo ser creyente dentro de la familia, se empieza a crear una tensión con los padres que lleva esto a choques dentro de la familia por la nueva fe que ahora tiene el hijo. Y aquí nos preguntamos, qué es lo que deben hacer estos hijos cristianos, o hasta qué punto estos hijos cristianos deben de obedecer a sus padres. Porque nosotros sabemos que hay muchas iglesias y pastores que enseñan que los hijos ya no están obligados a obedecer a sus padres porque ahora ya son hijos de Dios. Y lo que han hecho estos nuevos pastores con estos creyentes es ponerlos en contra de sus padres, por el hecho de que sus padres no son creyentes. Por lo tanto, enseñan que estos padres que no son creyentes ya no están obligados los hijos a obedecer a sus padres. Pero eso no es lo que enseña el quinto mandamiento, porque el Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre. El Señor no enseña que si los padres son o no son creyentes, depende. Si es creyente debemos obedecerlo, si no es creyente no debemos obedecerlo. Esto no es lo que nos está enseñando este quinto mandamiento. Aunque sabemos que el tener padres no creyentes puede generar una división entre padres e hijos, pero esta división o esta separación que se genera dentro de la familia
familia no debe ir más allá de lo que el Señor ha estipulado en su santa palabra, de lo que el Señor ya ha ordenado. Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sabemos que estas divisiones son muy frecuentes y son inevitables dentro de los hogares cuando una persona se convierte al Evangelio, porque estas divisiones ya trascienden hasta lo espiritual. Porque los cristianos, nosotros sabemos que son llamados a ser sal y luz a este mundo. Y el mundo, como nosotros sabemos, va a andar en tinieblas y siempre va a estar en contra de la luz. Los incrédulos, como sabemos por naturaleza, ellos lo que van a hacer es amar su pecado o su religión, lo que ellos creen, y no van a querer cambiar su religión. Por lo tanto, el cristiano es llamado a estimar su religión, a estimar su Salvador, porque él verdaderamente ha conocido al Dios verdadero. Por lo tanto, es imposible afirmar que amemos a Cristo y al mismo tiempo podamos complacer a nuestros familiares que nos inducen a desobedecer al Señor Jesucristo, ya que no podemos desobedecer a Cristo por complacer a nuestra familia. Por lo tanto, ser discípulos de Cristo significa que nosotros también debemos llevar la misma cruz que llevó nuestro Maestro. Y esta cruz en este contexto nos muestra una cruz de desagrado, una cruz de desaprobación, una cruz de desprecio por parte de nuestros familiares y amigos que rechazan a Jesús. Es lo mismo que parecido a lo que el Señor Jesús nos dice ahí en Juan 1:19, acá hablando del apóstol Juan, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no recibieron al Señor Jesucristo. Por lo tanto, si somos seguidores de Cristo y nosotros le hemos recibido a Cristo, debemos estar dispuestos a llevar esta cruz liviana que nos está mandando el Señor Jesucristo, que llevemos esa cruz de desprecio, de desaprobación, porque de lo contrario no somos dignos del Señor Jesucristo. Por eso el Señor manda diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y esto implica honrarlos así sean o no sean creyentes. Como nos dice Colosenses: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Porque la única limitación o impedimento que nosotros encontramos en la Escritura para no obedecer a nuestros padres es solo si ellos nos impiden adorar y a obedecer al Señor. Solo en estos casos los hijos no están obligados a obedecer a sus padres. Y si un padre trata de obligar a su hijo a cometer un pecado, este hijo no debe obedecer a su padre. Por ejemplo, si un padre le dice a su hijo: cuando venga el señor de la tienda a cobrarme, dígale que no estoy. En este caso, este hijo no está obligado a obedecer a su padre, y este hijo no debe obedecer a su padre, porque debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres, como nos dice el apóstol Pedro ahí en Hechos 5:29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros sabemos que la autoridad de Dios está por encima de la autoridad de los hombres. Por lo tanto, la actitud que debe tener este hijo que ha sido convertido al Señor en cuanto con sus padres incrédulos, que se ve obligado a desobedecer, como en este caso, que este padre le está pidiendo a su hijo que mienta, debe ser una actitud de tristeza y humildad, porque su padre le está pidiendo ir en contra de la voluntad de Dios. Aunque el hijo también debe tener en cuenta que él se está encontrando en una posición más ventajosa de la que tiene su padre incrédulo, ya que su hijo puede ver las dificultades que este padre tiene con el pecado y puede ver las dificultades de esta
pero ya desde una perspectiva espiritual. Aunque la mayoría de problemas que van a tener los padres con los hijos, estos choques pueden ser muchas veces por la personalidad, voluntad y por la oposición entre los dos lados, pero el hijo como creyente en su posición puede ver las consecuencias que trae el pecado sobre sus padres y la incredulidad de ellos, que lleva al hijo a desobedecer a sus padres por obedecer primero a Dios. Y esta desobediencia de los padres no debe ser se debe hacer de una forma arrogante, o tampoco se debe hacer de una forma altanera, sino más bien se debe hacer con tristeza, mansedumbre y humildad. En otras palabras, el hijo debe dejarle claro al padre que si no fuera por el deseo de él obedecer a Dios, él obedecería a su padre, porque mientras el padre no lo mande a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, el hijo debe obedecer a su padre en todo. Y esta es la actitud correcta que debe tomar este hijo creyente, porque lo contrario no daría un buen testimonio delante de sus padres. Pero mientras los padres no obliguen a sus hijos a obedecer a Dios, los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Pero una pregunta muy frecuente surge ya en este punto, y es: como adultos creyentes que no vivimos con nuestros padres, ¿aún nosotros estamos obligados a obedecer a nuestros padres en todo? O quizás, ¿a qué edad ya no tengo que obedecer más a mis padres? Antes de nosotros respondernos estas dos preguntas, que son muy necesarias y son muy necesarias y frecuentes, nosotros lo primero que necesitamos aprender es aprender a distinguir entre qué es la obediencia a los padres y qué es la sumisión a los padres. En primer lugar, esta palabra obediencia es la palabra hupakou, en griego, que quiere decir someterse a la autoridad de alguien como un deber. Como dice Efesios 6:5, siervos, hupakou, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Esta palabra nos da la idea, implica que una persona se subordina a alguien simplemente como un deber. Así como, digamos, nosotros nos subordinamos de pronto, los que trabajan, a los jefes como un deber por la posición que ellos tienen. Es lo que da esta idea. Y en segundo lugar, la palabra sumisión es la palabra griega upotazo, que quiere decir someterse bajo la autoridad de alguien por devoción, como nos dice Efesios 5:22. Las casadas estén upotazos, o sea, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces esta palabra implica subordinarse a alguien por devoción, o sea, subordinarse a alguien por amor. Y es usada en las Escrituras para referirse a las esposas, y habla del deseo de la persona de someterse a otra persona, pero no como deber, sino ya por amor. Pero los creyentes tenemos que cambiar la obediencia a nuestros padres por la sumisión hacia nuestros padres. Debe haber un deseo de someternos y de obedecer la voluntad de nuestros padres. La obediencia es muy necesaria para ayudar en la formación y el comportamiento de la persona desde la niñez. Y esta obediencia de parte de los hijos hacia los padres sirve como una clase de maestro. Así como la ley es nuestro maestro para llevarnos a Cristo, como nos dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la obediencia es lo que lleva a la libertad, y esta libertad quiere decir: obedezco a mis padres para hacer solo lo que es correcto. Y la obediencia es el comienzo de la honra. Con la obediencia no se termina la honra, sino que con la obediencia comienza la honra hacia los padres. Porque cuando empiezo a obedecer a mis padres, estoy empezando a honrarlos. Porque la obediencia nos aleja de las tendencias egoístas que tienen las personas del autocontrol. Por lo tanto, la obediencia nos traslada de la esclavitud de la ley a la libertad de la fe, porque la obediencia toma la ley escrita en tablas de piedra y la transforma en la ley escrita en los corazones de los hombres. Porque la obediencia ayuda a los padres a colocar a los hijos
primeramente una barrera ética y coloca una moral interna dentro del corazón de los hijos. El propósito de obedecer a los padres simplemente es un medio externo para preparar moralmente a los hijos, para que puedan cumplir los hijos los controles internos. Esto debe llevar a los hijos a cambiar la obediencia por sumisión a los padres. Como dijimos, la sumisión a los padres significa hacer lo correcto por devoción a los padres, por amor a los padres. Esta es la actitud esta actitud de devoción de los hijos hacia los padres solamente se puede lograr cuando los hijos empiezan a aceptar a Dios como su máxima autoridad, porque los hijos obedecen a sus padres en últimas, porque saben que ellos lo obedecen porque están agradando a Dios, como dice Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, yo obedezco es porque agrada al Señor, por eso me someto en amor hacia los padres. Y cuando el hijo quiere agradar a Dios, se somete al liderazgo de sus padres voluntariamente. Pero cuando el hijo se casa o abandona la casa paterna, el hijo debe honrar a los padres según el mandamiento ético de las Escrituras. Aquí cambia el modelo de autoridad de los padres hacia los hijos, porque al hijo al abandonar la casa, al salir de la casa, el padre pierde la autoridad sobre los hijos, porque el hijo ya no se someterá a las reglas y mandatos que el padre ha colocado dentro del hogar. Pero aún después de salir de la casa, el hijo debe honrar a sus padres, y esta honra la debe hacer por devoción y no la debe hacer por deber. Y sabemos que en nuestra sociedad moderna, los padres en muchos casos son los que tienen que demandar a los hijos para que los hijos ayuden a sus padres, para que sus hijos los honren. Porque cuando el hijo se fue de la casa, en muchas ocasiones ya no se vuelven a acordar de que tenían padres, porque cuando estuvieron bajo la autoridad de los padres, simplemente estos hijos lo obedecieron simplemente por una obligación y no por devoción a los padres. El pasaje dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como ya hemos dicho antes, esta honra implica respeto, amor, obediencia, gratitud y una devoción con amor, que es lo que hace legítima la honra hacia los padres. Pero el amor de los hijos hacia los padres debe ser un amor basado en tiempo, conocimiento, experiencia, aprecio de los hijos por todo lo que han hecho sus padres a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, los hijos adultos, siempre que tengan a sus padres vivos, deben de honrarlos. Yo sé que para algunos es muy placentero honrar a sus padres, pero para otros es muy difícil honrar a sus padres. Pero mientras la persona haya salido de sus casas paternas y se encuentran cada vez más cercanas a Dios, estas personas cada día deben de apreciar más a sus padres por todo el cuidado que ellos tuvieron, por todo el amor que le dieron y por todas las preocupaciones que le hicieron pasar a los padres por sus enfermedades y por todo lo que sufrieron sus padres en su crianza. Quizás algunos pudieron haber sufrido abusos por parte de sus padres en el pasado, y esto pudo haber creado una falta de confianza con sus padres o una mala relación con sus padres, y esto quizás hace que solamente los estén honrando simplemente por obligación y no los estén honrando por devoción. Y este mandamiento, en vez de ser un gozo para poder cumplirlo, lo que ha hecho es que se ha vuelto una carga para muchos hijos. Pero recordemos que el Señor en su palabra nos llama a respetar, a obedecer y a honrar a nuestros padres, aun a pesar de cuán horrible haya sido tu vida en el pasado por culpa de tus padres. Y por eso nosotros no podemos hablar mal de nuestros padres. Tampoco nosotros podemos difamar a nuestros padres, tampoco nosotros podemos despreciar a nuestros padres
Y tampoco nosotros podemos dejarlos pasar a nuestros padres ninguna necesidad, ni dejarlos pasar hambre, ni tampoco podemos ignorarlos en momento de necesidad, ya que la actitud que debe tener el creyente es de honrar a sus padres en todas sus necesidades y preocuparnos por sus almas, rogando a Dios por su salvación, orando por ellos, tratando de darles ejemplo con nuestra vida para que ellos puedan conocer también la verdad del Evangelio. Porque si aún no tienes a tus padres en estima, por lo menos tus padres son reducidos a ser tu prójimo, a quien debes de amar como a ti mismo, como nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 22:39, hablando de los 6 últimos mandamientos. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es tanta la importancia de honrar a los padres que el Señor nos da una promesa para aquellos que honran a sus padres. Entonces, preguntémonos y miremos hacia el futuro. ¿Cómo quiere que tus hijos te honren? ¿Por obligación o por devoción? Porque los que esperan todos los padres de sus hijos, cuando sus hijos ya estén grandes, es que estos tengan un amor, un aprecio y una honra hacia ellos. Y esto debe ser un legado para nuestros hijos como cristianos que somos. Ya no importa la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres en el pasado, pudo haber sido buena o mala, porque el Señor pide, el Señor demanda de nuestros hijos que nos honren, pero solo tú determinas si esta honra es simplemente una obligación o esta honra será por devoción. Tu hijo desea someterse a ti o solamente tu hijo te obedece a ti simplemente por una reprensión o porque le toca. Entonces pasemos ya a nuestro segundo punto, la promesa del mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta promesa nos muestra la gran importancia de este mandamiento aquí dentro del Decálogo, porque el quinto mandamiento se encuentra justo después de la relación que nosotros debemos tener con Dios y justo antes de la relación que nosotros debemos de tener con nuestro prójimo, y vemos el lugar estratégico en el cual el Señor ha colocado este mandamiento en el Decálogo. Pero hay dos cosas curiosas que nosotros encontramos en este mandamiento. La primera de ellas es que tiene la preeminencia de ser el primer mandamiento con promesa. Recordemos que el segundo mandamiento tiene una promesa o tiene una bendición que dice ahí Éxodo 26, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, la diferencia de esta promesa del segundo mandamiento es que esta promesa es una promesa particular que solo aplica a los que aman a Dios y que guardan sus mandamientos, mientras que la promesa del quinto mandamiento es una promesa general, es una promesa para todos. Aunque Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa, aquí también Pablo se podría estar refiriendo, Pablo a la prioridad que tiene este mandamiento, mejor dicho, a la importancia de esta promesa, por así decirlo, en una escala, o sea, 1, 2, 3, o sea, primero, o sea, en una escala. Puede estar refiriéndose a los dos casos. Pablo, no sabemos acá si Pablo se está refiriendo a que es una promesa, digamos, primer mandamiento con promesa, o sea, en primacía que tiene la promesa, o es el primer mandamiento con promesa de que es una promesa general para todos, porque la primera promesa que encontramos en el segundo mandamiento es una promesa particular que solamente se aplica simplemente a los que aman a Dios. En segundo lugar, esta promesa dice que es para que permanezca la ocupación en la tierra prometida, depende de la honra de los padres, de los hijos que le den a los padres, porque si nos damos cuenta, la residencia de la tierra prometida también dependía de la obediencia a los demás mandamientos. Por ejemplo, si nosotros miramos Deuteronomio 4 versos 25-26,
Aquí el Señor dice que si el pueblo se corrompe haciendo esculturas o imágenes de cualquier cosa, no van a estar largos días en la tierra, sino que van a ser destruidos y esparcidos. Y en el capítulo 25 dice que si una persona altera una balanza o las medidas, que Dios los va a aborrecer por esta injusticia, Dios lo va a aborrecer por esta injusticia, y también les iba a cortar los días en la tierra prometida, y esto era necesario para prolongar los días sobre la tierra, porque una larga vida en la tierra prometida dependía de muchas cosas, no solamente dependía simplemente del quinto mandamiento. Entonces, porque el Señor enfatiza esta relación especial de honrar a los padres para prolongar la vida. Esto es porque si el hijo sigue las instrucciones correctas de los padres, que deben de estar en armonía con todo lo que enseña la palabra de Dios, esto debe llevarnos a comprender la importancia de este mandamiento, ya que crea personas devotas y personas que amen a Dios. Este mandamiento ayuda a crear personas devotas y amadoras de Dios, y esto se verá reflejado en el futuro de la sociedad, donde van a haber grandes bendiciones por obedecer los preceptos de Dios, y esto llevará a la sociedad y a las generaciones a nacer idólatras y a ser personas honestas y justas ante las demás. Por eso vemos la importancia de la promesa, porque si la promesa se cumple, los hijos no van a cometer muchísimos pecados. Por eso vemos la preeminencia de esta promesa. El pasaje dice: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol está citando aquí el quinto mandamiento y está parafraseando la promesa aquí en Efesios 6:1. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta promesa parte de Dios, esta promesa de parte de Dios se conserva y se mantiene aún en la actualidad, y se seguirá manteniendo porque esta promesa es palabra de Dios. Aunque veamos en nuestros alrededores hombres que fueron desobedientes a los padres, que han prosperado, y estos hombres incluso han llegado a edad avanzada, pero la realidad de la obediencia a los padres no determina mucho el tiempo de vida de una persona, porque desobedecer a un padre piadoso es una señal de no honrarlo, es una señal de desobediencia de parte del hijo, y esto puede conducir a este hijo a tener una vida hueca que intentará llenar con cualquier pecado, y este pecado junto con otros pecados puede llegar a cortar la vida de la persona. Por eso los padres que advierten a sus hijos de las consecuencias, por ejemplo, del alcohol, de las drogas, del cigarrillo y de la pornografía, y los hijos que siguen los consejos de sus padres sobre estas clases de pecados, va a evitar que estos hijos sufran, por ejemplo, desastres económicos, pecados morales, lesiones físicas e incluso el propio infierno. De ahí la importancia de la obediencia a los padres, porque el consejo de los padres puede salvar a los hijos de muchas calamidades y problemas. Cuando el Señor nos dice que este mandamiento tiene una promesa, es porque cuando se obedece a los padres, esto puede evitar que los hijos cometan muchos errores y tengan demasiados problemas en su vida, porque cuando los hijos no siguen el consejo de sus padres y siguen su propio camino, esto no los va a conducir a una larga vida sobre la tierra, porque las consecuencias de sus pecados pueden llegar a traer enfermedades y lesiones físicas que pueden llegar a cortar su vida. Por lo tanto, la obediencia a los padres puede evitar que los hijos sufran calamidades, alargando su vida por seguir los consejos de sus padres. Por lo tanto, la desobediencia y la rebeldía e indisciplina lo que van a traer es ruina para la nación, ruina para la iglesia y ruina para la sociedad, porque la promesa de Dios y las recompensas de Dios aún se cuentan vigentes.
Y si hay solamente desobediencia de parte de los hijos, lo que va a traer es ruina para la sociedad y consecuencias para la sociedad. Porque el Señor honra y bendice de una manera muy especial a los creyentes que guardan este precepto. Porque esta promesa se refiere a las bendiciones de Dios en cuanto al cuidado de nosotros en nuestra vida por seguir los consejos de nuestros padres. Y Pablo dice a estos hermanos e hijos acá en Éfeso: si quieren vivir una larga vida y una vida llena de bendición, entonces ustedes deben de cumplir este mandamiento, porque la obediencia a Dios desde la juventud es para nuestro propio bien y es para nuestra propia felicidad, porque muchos jóvenes destruyen su vida por vivir en la rebeldía en contra de sus padres, y las consecuencias que van a tener ellos es que van a sufrir mucho, digamos, y van a tener muchísimos pecados, como es la drogadicción, el alcohol, la pornografía y el desenfreno total. Y esto hace que estas personas puedan adquirir muchísimas enfermedades y pueden adquirir muchísimos problemas que disminuyen los años de vida de una persona. Por eso vemos nosotros suicidios en la juventud y jóvenes que destruyen sus cuerpos y sus mentes con muchos alucinógenos. Los hijos que honran y respetan a sus padres aprenden de su enseñanza y de su experiencia y de su madurez que los padres ya tienen. Esto resulta y evita que los hijos cometan muchísimos errores y fracasos muy comunes en su vida. La mejor manera de evitar los errores desde la niñez y la juventud es obedeciendo este quinto mandamiento. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 3:10: porque si quieres amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua al mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios se ha comprometido a bendecir a todos aquellos que guarden este mandamiento, que guarden este precepto. La frase es: para que te vaya bien, significa que Dios dará bendiciones a todos los creyentes que guarden este precepto. Por otra parte, implica que no les hará bien a aquellos que los desobedecen, como dice el apóstol Pedro. Pero el rostro del Señor estará contra todos aquellos que hacen el mal. Vamos a terminar aquí.